destino y dibujo mis pasos sin ti. Se levanta un misterio divino que me llama a rendirme aquí. Mis razones se quiebran en silencio, mi control se disuelve al mirar que tus planes son siempre mejor. Debo, oh mi eterno Señor, en ti la confianza encontrar. Como el cielo se eleva en lo inmenso, sobre el polvo que suelo pisar, así tu pensamiento es fuego que no puedo alcanzar. Más altos que mis caminos, más hondos que mi razón, tus designios son ríos divinos que atraviesan mi corazón. Aunque no entienda el proceso, aunque me duela el soltar, tus pensamientos me llenan por dentro y me enseñan a descansar. En mis noches de duda y de miedo, cuando todo parece fallar, hay un trono de gracia y amor en el cielo, recordándome, hijo, déjame obrar. No es mi mente quien traza la historia, ni mi fuerza lo que la puede sostener. Es tu espíritu colocando en mi memoria lo que aún no logro yo ver. Quiebra mi ego, rompe mi orgulloso vivir, frustra los planes que hice sin ti consultar. Quiero habitar por siempre en lo espiritual, donde debo aprender a mi carne morir, para habitar junto a ti en las alturas del cielo, donde mi alma puede por fin razonar que perder el control es de humanos el miedo, pero poner todo en tus manos es poder empezar a ganar. Más altos que mis caminos, más grandes que mi visión, tus pensamientos me elevan al cielo, en ti encuentro descanso. Mi eterno Señor, en ti en paz nos sentimos, pues tú tienes todo bajo control. Como el cielo es más alto que la tierra, así es sobre mí tu eterno amor.
Damos un aplauso al buen Karim Pavarotti. Ah, no. No, Ah, pero estuvo bueno el canto. Sí. está- Un aplauso al señor también, no, un aplauso al señor. amén, amén, así es, mi brother. Primeramente a él y después a don Karim Pavarotti. Estuvo bueno. Esto, mi brother. Y bueno, les recordamos que, bueno, esta fue, digamos, una cuestión personal. Venía yo inspirado de esta forma, pero como ya hemos aprendido a través de nuestro transcurso de cristianos, esta manera, digamos, formal de que se realizan las reuniones viene de una tradición católica, o sea, así es como se realiza la misa, por decirlo de esta manera. En realidad no está escrito, valga la redundancia, en la Biblia, la manera en la cual debamos iniciar una reunión. Lo que sí nos exhorta la escritura es que alguno venga con alabanza, con alguna revelación, con profecía, con alguna pregunta inclusive, debate o análisis, ¿no? Esta fue la manera en la que hoy a mí me gustó el aperturarla, pero no tiene que ser forzosamente así, ¿no? Así que cuando ustedes vengan a reunirse, ¿no? Tengan por enterado que no debe ser forzosamente así. Iniciaremos las reuniones de maneras diferentes dependiendo de la ocasión, ¿no? O sea, algunas veces directo a lo que sería el análisis, algunas directas a lo que sería la oración, o incluso hasta las necesidades que ustedes tengan como personas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues, ¿alguno gusta ofrecerse para oración? ¿Cómo ves, Paquito? ¿Te gustaría hacer la oración? Ya que vas a Ya, iniciar con la explicación del a ver, versículo. ¿me oyen? Perfecto. Sí, ya, Adelante, adelante. listo. Padre Dios, te estamos agradecidos por estar ahora juntos, aquí reunidos para debatir y también para reflexionar en torno a tu palabra y poder sacar el máximo provecho para nuestro espíritu. Padre Dios, te pedimos tu espíritu para que fluya dentro de nuestra reunión y te pedimos también que nos des la concentración y la pureza de espíritu para poder seguir adelante con esto. Padre Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. 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 Ya. Ahora, permiso, me voy a poner Adelante, brother, no hay problema. el gorrito porque, no sé, me da frío, está frío ahora. Bueno, a ver, no necesariamente se parte tal como dijo Karim, no necesariamente tenemos que partir eh, siempre de la misma manera. Ahora, en esta ocasión sí me gustaría que, para poner en contexto, ya, para partir con un contexto en general, que pudiéramos leer el capítulo 55 de Isaías. Vamos a ver si lo dividimos en tres, Va, ¿ya? va, ¿Ya? va, va, Entonces, asígnanos si quieres o si Yo ya, también quiero leer, hermano. comentarios. Buenos días. ya, correcto. Por ejemplo, a ver, el primero que sea del uno, porque es cortito. ¿M? Este es corto, tiene 13 ya. Del uno al 5. ¿Quién se ofrece del uno al 5? Ah, pues si quieres, yo te leo del 1 al 5. Ya, correcto. Adelante nomás. Ah, ok, nada más dame un segundito. Ya, después del 6 al 10, Yo ¿quién lo se puedo ofrece? hacer, hermano. Ya, Yo. Bien, Mario, te eh, dicen adelante, ¿no? ya. Y Yo si quieres leer los últimos. ya, los últimos tres. ¿Mm? Listo entonces, Va. cuando quieran. Empiezo yo con la Ujú. versión español moderno de las Santas Escrituras. Dice Isaías 55, 1 a... ¿Me dijiste del 1 al 5? Del 1 al 5, sí. Ok, dice, oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface?
Oídme atentamente y comed del bien, y vuestra alma se deleitará con manjares. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. Yo haré que vosotros tengan un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. He aquí que yo lo he puesto como testigo a los pueblos y como jefe y comandante de los pueblos. He aquí llamarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de gloria. Ya. Entonces, del 6 al 10, Mario Sí, o dice Kiki. así, Ya. dice así. Busquen al Señor mientras se deje hallar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Ok. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volveré a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Ahí estamos. Eso es básicamente el contexto del... A ver, yo me voy a fijar Bueno, todo el en... texto. Ah, sí. Es todo el Ah, texto. ¿Perdón? Es todo el texto. El que leímos fue todo el capítulo. Exactamente, fue el capítulo 55. 55, sí. Entonces yo me voy a centrar en los versículos 8 y 9, ¿ya? Estoy leyendo de la Reina Valera 1977. Entonces, Ajá. ahora Yo leí teniendo la en cuenta... 260. Ujú. Ah, la del 60, Ajá. ya. Ahora, voy a leerlo para que entremos digamos, en la parte en la que yo me centré. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque fue este el capítulo que me llamó la atención, ya fue el que me hizo... Y está inscrito en un contexto en donde el padre efectivamente alude a cosas que no son como parte del pensamiento humano más cotidiano o más normal. Entonces, claro, es un pensamiento más elevado, ¿m? Porque él habla de comprar sin dinero, comer sin dinero, o sea, vengan, yo les voy a dar todo eso. ¿Ah? Yo, o sea, les iba a dar, pero de todo, o sea, si Israel se arrepentía de lo que él, digamos, de lo que estaban haciendo mal, él les iba a premiar, pero con todo eso, o sea, comprar sin dinero, ¿m? Comer sin dinero, comprar leche, vino, de todo. Entonces, esos ya son pensamientos elevados, porque en realidad lo que sucede en el mundo actual y lo que sucedió con Israel es que ellos tenían dinero, pero lo malgastaban. Y tenían que trabajar y sudarla, pero aún así lo malgastaban, se desviaron del camino, fue un desastre completo lo que hizo, digamos, el pueblo de Israel. Y
después habla acerca de la palabra, o sea, en este caso ya sabemos que la palabra de Dios es Jesús. Entonces, cuando Él dice que envía su palabra, Él, eh, digamos, no va a, la palabra no va a volver a Él sin resultado. Amén. Por lo tanto, ya estamos hablando ya de algo en ese punto un poquito más elevado que lo que empezó a mencionar, que era la parte, digamos, más básica, la comida, ya, el casi prácticamente no trabajar, ya. Entonces, ahora, yo me voy a centrar en esto, me dice, porque mis pensamientos son porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, para mí también tiene o sea, yo le encontré otro sentido también, ¿ya? Ya que tenemos fijado de que Él tiene pensamientos más elevados que los nuestros, pensamientos y caminos, ¿ya? Entonces, ahora, Él dice, Él tiene pensamientos, Él aquí Él lo hace en plural, ¿m? Tanto pensamientos como caminos están marcados en plural, ¿ya? Entonces, eh, lo que yo me imaginé, o por lo menos lo que yo medité durante bastante tiempo, es que el Padre, sus pensamientos, él tiene muchas maneras de razonar, muchas lógicas que él tiene en su pensamiento, en su forma de ver las cosas, ¿ya? Él puede razonar muchas ramas de la lógica. Me estoy yendo por un lado un poquito medio filosófico, pero creo que también es un punto que se puede examinar, o sea, yo creo que también es algo válido, ¿ya? Porque yo me imagino que el pueblo de Israel en su momento también tuvieron filósofos que razonaban sobre la escritura, sobre Isaías, o sea, no, sobre Isaías no, pero sí tuvieron, por ejemplo, sobre la Torá, ¿ya? Sobre los primeros rollos que se escribieron. Entonces yo creo que ellos filosofaban, o sea, discutían cosas así como esta. Entonces, para centrarme, a ver, aquí Karim o John o Mario, si me pueden definir la palabra filosofía. Ah, muy bien, muy bien. Yo voy buscándola en lo que si quieres sigue aportándome, ¿Ya? te digo cuando la tenga ¿Ya? lista. Ya. Entonces, para mí, sus pensamientos pueden también tener una palabra filosófica, o sea, un modo filosófico, pero lamentablemente estas palabras, si las usábamos en la secta de donde venimos, o donde estuvo Karim también, eso era, pero pésimamente mal visto, Karim. Sí, muchísimas gracias, bro. La filosofía es, según el Diccionario Real de la Academia, dice el estudio racional, profundo y metódico de causas, fundamentos y esencias de la realidad, la existencia y el conocimiento. Su propósito es buscar la verdad, analizar el sentido de la vida y cuestionar las bases de todo saber. Mira, mira, por ahí vamos, no estábamos tan mal, ¿ya? Entonces, lo que yo iba diciendo es que cuando él habla de pensamientos, él maneja muchas lógicas de pensamiento, no solamente la nuestra, ¿sí? Quique, Bueno, de hecho, filosofía tiene dos, es una palabra de origen griego, ¿no? Filos y ¿sí? sofía. Es el amor a la sabiduría, ¿no? Sofía es sabiduría. Es ¿Sí? eso, básicamente es el conocimiento, la esencia, ¿no? Son reflexiones o meditaciones para encontrar el camino a la verdad o el camino al conocimiento. Es mucho pensar, está centrado en el pensamiento,
¿no? Claro. Puede ser humano o más allá de eso, ¿no? Ujú. Estamos Exactamente, hablando de los pensamientos de dioses y es algo divino y es otro nivel de pensamiento, claro, muy superior al exactamente, nuestro. exactamente. Por esa razón es que cuando habla de pensamientos, yo me imaginé inmediatamente de que él maneja eh, otras ramas de lógica, ya que nosotros ni sospechamos. O sea, no podemos, digamos, ni siquiera imaginarnos. ¿Ya? Otras ramas de lógica, otras formas de razonar que para nosotros son imposibles, o sea, no podríamos, ¿ya? Entonces, esas ramas de lógica, de una de esas ramas de lógica que él maneja, ¿ya? De sus pensamientos, él creó, hizo la creación que nosotros conocemos, ¿ya? De una de esas ramas de lógica, desarrolló la creación. ¿Ya? Ahora, cuando dice caminos es porque él recorre sus pensamientos. Él nunca está quieto, él siempre está para allá, para acá, para allá, para acá, saltando. Y eso se prueba, digamos, en la forma en que está construido el universo. En el universo no existe el elemento estático. Todo se mueve, absolutamente todo siempre va a estar en un punto diferente al que estuvo en un instante atrás. Nunca va a haber algo quieto. Sí, Quique. Como ejemplo de los pensamientos de Dios, puedes ver en los diálogos que tuvo Dios con Job. Cuando lo vas a reflexionar, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando creé el universo, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, en el libro de Job vemos los pensamientos de Dios. Dios le hace un diálogo a Job, pero ves que el Job estaba disputando sobre su sufrimiento, quería saber por qué estaba sufriendo, quería realmente, o liberarse de tanto calvario que él vivía, ¿no? Entonces, Dios al final reprende a sus amigos y justifica a Job. Pero sin embargo, Job en su ignorancia, no sabía qué es lo que lo que estaba pasando con su vida. Entonces, en los capítulos casi finales de Job, vemos los ejemplos de cómo Dios piensa, ¿no? Vemos ejemplos de cómo Dios piensa. Em, vamos a la escritura, ujú, para que vean. En el libro de Job, desde el capítulo 38 empieza el diálogo. Entonces le respondió Jehová Dios a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mira, aquí está la palabra sabiduría. Estoy leyendo de la versión 60. Ahora ya, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Fíjate. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró como puertas el mar cuando se derrama saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. ¿No? Y usted sigue leyendo, vemos, el libro de Job está, repleto de sabiduría, es filosofía. Vemos muchos pensamientos profundos. Y aquí cuando Dios empieza a dialogar, Job no tiene cómo responderle. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más superiores o mucho más altos que la mente finita que Job. Entonces Job estaba perturbado, no sabía. Entonces, incluso sorprendido de todas las preguntas que le estaba haciendo. O sea, no tenía forma de cómo contestarle. Si hasta nosotros, si, si Dios le preguntara algo a usted, ¿usted podría contestarle? ¿Se difícil. imagina? Es difícil, ¿no?
Entonces, sus es muy difícil. pensamientos y su lógica y incluso sus interrogantes son muy superiores a las nuestras. Está fuera de nuestra mente. O sea, sus pensamientos son de otro nivel, un nivel que nosotros muy difícilmente alcanzaríamos. Muy difícil. Es muy difícil. Exactamente. John, Sí, gracias, Paco. No sé si sí, ya terminaste la idea que querías transmitirnos, que querías decirnos. sí, 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 lo ¿Sí? demás ya podemos empezar Ok, a aportar, qué sé yo, ok, porque ok. básicamente esa era la idea, La digamos, de idea. que los pensamientos de Dios no son solamente lo que nosotros vemos aquí en nuestro universo, en la creación, Ok, ni siquiera la que describe la Biblia, sino que Él ya Amén. en su entorno ya se dispara a niveles que ya nosotros Bien. ok, no muy bien. comprendemos. Entonces, mira, lo que yo quería comentar fue sobre una Ujú. palabra que dijiste que creo que es la palabra importante. Mencionaste mucho la lógica, ¿no? La lógica que tiene. Entonces, para interpretar este capítulo o este texto, voy a ser un poquito técnico, así que téngame un poquito de Sí, paciencia. sí. Una de las reglas de la hermenéutica es que primero debemos identificar a la audiencia, identificar el género que estamos tratando y también debemos identificar el contexto histórico, ¿no? Entonces, sabemos, estamos todos de acuerdo que es un libro profético, ¿no? Isaías es un libro profético, es un género literario profético y el contexto histórico. Ahorita hace un momento mencionaste al reino de Israel. Entonces, para cuando se escribieron estos capítulos de Isaías o el libro de Isaías, el reino de Israel estaba dividido. Estaba el reino del norte, que era Israel, capital Samaria, y estaba el reino del sur, que era Judá, la capital Jerusalén. Entonces aquí ya estamos hablando de los israelitas que vivían en Judá. Hablamos de judíos. Estos judíos estaban exiliados. Para el tiempo en el que estuvieron, se escribió Isaías, estaban exiliados a Babilonia. Fue en esa época. Isaías está escribiendo el libro precisamente en Judá, porque él fue un profeta de ahí, de ese reino de Judá. Todo el tiempo estuvo allí, ¿no? Entonces, vamos a ver la mentalidad de los judíos, porque ahora ya hablamos de judíos, no solo de israelitas, ¿no? El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Entonces, ya estamos hablando de los judíos que están pensando que están exiliados, ya los conquistó Babilonia y entonces ahora, pues como comentaste también, ¿no? Se equivocaron, cometieron idolatría, fueron infieles a Dios. Entonces ellos sienten que están desechados, que Dios ya los desechó porque los conquistó una nación y no pueden entender cómo es posible que Dios los va a restaurar. Porque en el capítulo 45, 44, 45, Dios les dice que les va a mandar a su ungido. Ujú, Pero caray, este ungido es Ciro y Ciro es un rey pagano, ujú. un rey de Persia, de Medo Persia. Entonces, es el contexto histórico que tenemos aquí sobre estos capítulos, sobre este libro, que esa es la condición en la que están los judíos. Entonces, esa es la mentalidad, esa es la lógica que tienen ellos ahorita en este momento. Esa es como que la base que hay que sentar para interpretar este capítulo y específicamente los versículos 8 y 9. Ahora viene a otra parte importante, que es el contexto inmediato, y fue algo que me gustó muchísimo que hicimos, porque leímos todo el capítulo y así podemos ver versículos atrás y Y versículos adelante. adelante, ¿no? Entonces, fíjate, si vemos los versículos, eh, no me voy a centrar solamente en el 7, aunque si lo leemos desde el versículo 5, mira, desde el 5 dice, he aquí llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámatele en tanto que esté cerca. Y nota el 7, este es el importante, porque es el que nos da la pauta. Dice, abandone el impío su camino. Y después dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia el Señor y Él tendrá compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y entonces aparece la palabra porque o por qué. Esta palabra es la palabra hebrea ki.
y hace conexión con el versículo anterior. Entonces, cuando conectamos esto, están conectando los caminos del impío con los caminos de Dios, los pensamientos del inicuo con los pensamientos de Dios. ¿Qué están pensando aquí los judíos de ese entonces? ¿Cuál era la lógica que ellos tenían y que es muy diferente a la que tiene Dios? Ellos están pensando que Dios ya los desechó, que eh, probablemente fueron vencidos por el rey Marduk, que es el dios principal del panteón babilónico, y entonces que venció a Yahvé. Pero ¿cómo es posible entonces que ahora los van a perdonar si no han hecho nada? Y sobre todo, los van a perdonar a través de un rey pagano, de Ciro. ¿Cómo los van a restaurar y a libertar a través de él? ¿Quieres comentar algo, Karin? Sí, 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 nada más para aportar rápido, ¿no? Todos Sí, tienen sí. derechos de coanfitrión, entonces si necesitan para exponer su idea, compartir pantalla o herramientas, lo pueden hacer, ¿eh? Siéntense Ah, ok, libres. ok. Entonces, Perfecto. y conforme a lo que estabas diciendo, aquí ya empezamos a ver, brother, el trabajo de mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿no? Porque aquí tú ya estás planteando la cuestión de que según cómo está pensando el judío, esto no puede ser posible. O sea, según el pensamiento judío, ¿cómo es posible que el ungido Ciro, porque ni siquiera es un judío, o sea, es una persona ajena, es un rey pagano, va a ser el libertador, va a ser el ungido, el Mesías, por decirlo de esta manera, ¿no? Mi siervo, ¿no? Porque recordemos que no solamente a Ciro, ¿no? Sino que inclusive a Marduk se le considera, perdón, a este Nabucodonosor se le considera un siervo de Dios, ¿no? En alguno de los pasajes. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas terminan haciendo la voluntad de Dios, siendo personas ajenas, entre grandes comillas, a Dios, dándonos a entender Dios que Él tiene control sobre todas las cosas, independientemente inclusive de nuestro libre albedrío, entre comillas. O sea, que todo, a final de cuentas, Dios lo puede utilizar para hacer su voluntad y para nuestro bien, de formas que no comprendemos, como bien también comentó Francisco, ¿no? Entonces está interesante cómo cuando vemos todo el abanico de posibilidades, como que se va desarrollando solita la idea, ¿no? De que nuestros pensamientos no comprenden el plan de Dios. Paco. Sí, mira, y eso me lleva al hecho de que en los libros, en los evangelios, cuando se describe la llegada de los tres magos del Oriente, también es una forma que, de hecho, muchos credos, eh, entre comillas, cristianos, no lo entienden bien, no lo comprenden, porque para ellos resulta extraño cómo Dios, si reprueba la magia, reprueba todas esas cosas, le da una misión a a tres magos del Oriente y van más encima directo a donde estaba Jesús y más encima les manda una estrella que los vaya guiando. O sea, son cosas incomprensibles y para los judíos. Era incomprensible cómo podía hacer eso. Y yo creo que mucho también del rechazo de los judíos también se debió a que desde un comienzo todo eso prefiguraba que iba a ser para todos, iba a ser abierto para todas las naciones. Es que fíjate, Paco, es un concepto que todavía no entendemos hasta la fecha. El que se está dando ahí, se está dando el concepto de la gracia, porque los judíos no hicieron nada, ¿no? Estaban pecando, eran idólatras, infieles, y Exacto. Dios los va a liberar a través de una nación que es pagana, sin hacer nada. ¿Y cómo puede ser que nos van a perdonar si no hicimos nada? No entienden la lógica de lo que es la gracia. Y es Eso, precisamente eso lo que nos está diciendo, ¿no? Pues su camino es inicuo. Mis caminos, mis planes, mis propósitos son diferentes a los suyos. Y pone claro, la metáfora, ¿no? Altos como el cielo. altos, Para los claro. hebreos era el límite, lo más alto, inalcanzable, ¿no? Y entonces sus pensamientos no está hablando de intelecto.
hay muchos axiomas, muchas verdades Mm, fundamentales que son innegables, que por el solo hecho de mencionarlas son verdad. Una verdad, un axioma es que el intelecto de Dios es superior al nuestro, ese es un axioma real, pero en estos versículos, este axioma no se está hablando del intelecto, sino se está hablando de la lógica de la gracia. Tú comentaste algo bien importante, diferentes lógicas, ¿no? Diferentes lógicas, muy distintas a las nuestras, ¿no? Y este es el concepto que se nos está dando aquí y que hasta la fecha, pues mm, muchos no entienden, ¿no? Que se tiene que hacer algo para que puedan recibir perdón o recompensa, ¿no? Siempre se habla de un salario, de un pago, y los judíos mucho hablan sobre eso, que para que ellos puedan recibir algo, tienen que dar algo a cambio, ¿no? Es una transacción y por eso muchas veces se saca que hay que cumplir la ley, que hay que cumplir esto, que hay que predicar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, porque no podemos comprender la lógica de la gracia, cómo nos puede perdonar porque nosotros no hicimos nada, ¿no? Ah, creo que quería comentar, Kike, antes que yo. sí, sí. Está muy interesante lo que comenta el hermano John. Y tiene toda la razón. Yo lo que estaba, yo cuando hice referencia al libro de Job, yo estaba dando un ejemplo de cómo, son los pensamientos de Dios. Sin embargo, John está en lo correcto. En el contexto vemos algo muy diferente. Vemos la lógica humana frente al pensamiento divino. O sea, es un contraste muy Claro, marcado. De hecho, lo que aquí en el contexto Dios le está pidiendo al pueblo que se arrepientan a través del profeta Isaías. Arrepiéntanse, es lo que dice. Deje el impío sus caminos, ¿no? Y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo es el hombre perverso. Entonces, aquí, en resumidas cuentas, lo que Dios le está pidiendo al pueblo es arrepentimiento. Y es eso, dejar el camino impío, el camino malo, y este y sus malos pensamientos y volverse al camino del Señor. Entonces, eso es lo que está prácticamente aquí este capítulo está hablando sobre pues, una gracia, la gracia gratuita, el antesala para nosotros. La gracia vino a través de Jesucristo. Y es lo que nos están pidiendo hoy también, arrepentimiento. El versículo 7 habla sobre eso, sobre el arrepentimiento. Esa es la base del arrepentimiento, dejar el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Entonces, claro, en la lógica judía era impensable, como comentaba Kadim, que cómo era posible que un rey pagano, como lo era Ciro, y capítulos antes, Dios a través de Isaías ya había mencionado a Ciro, y eso que Ciro todavía no nacía, esa profecía se dio siglos antes de que Ciro naciera. claro. Entonces, Mm, un, pero ellos no tenían la más remota idea. Es lo que pasa en nuestra lógica de hoy. No podemos comprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no comprendemos sus planes, no sabemos qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios ve, qué es lo que Dios, sus proyectos son muy ajenos a nosotros. Entonces, su voluntad, es incomprensible para nosotros. Lo mismo para los judíos, para de aquella época. Era incomprensible. Ellos estaban cautivos por los babilonios. Entonces, ¿cómo va a ser un rey pagano, como iba a ser sido un rey medo-persa, a liberarlos, ¿no? Pero sin quererlo, Ciro iba a ser el siervo del Señor, porque sin quererlo, Ciro iba a liberar a su pueblo de los babilonios, iba a permitir que los judíos regresaran a Jerusalén, a su tierra. Y eso lo pueden leer en el libro de Esdras y de Nehemías. Entonces, esa es la continuación de esa historia. Entonces, y en el libro de las crónicas. Entonces, eso es lo que las iba a acontecer. Entonces, lo que Dios les está proponiendo es arrepiéntanse, yo les voy a dar todo gratis. Por eso compren, por eso al principio dice, compren leche, compren comida sin dinero, porque malgastaban su dinero en cosas que no les claro. era provechoso. Trabajaban sin descanso y aparte, su dinero no les rendía.
Entonces, prácticamente despilfarraban sus recursos. Entonces se quedaban desesperanzados. Aquí Isaías les está dando esperanza. Esa es una esperanza lo que Isaías les está dando, ¿no? Entonces, entonces es mi Ca- comentario. Ujú. Pueden continuar. Creo que Karim Sí, tiene la mano levantada. Karim, sí, sí. Sí, muchas gracias. No, muy, muy buenos los comentarios y todos muy edificantes. Me gustaría brindar también soporte sobre el hecho que la palabra arrepentimiento en este contexto es el cambio radical de la mente, o sea, la dirección en la que estábamos avanzando o en la que llevábamos nuestra vida y la manera en que estábamos pensando, ¿no? Lo que en el Nuevo Testamento se le va a llamar el proceso de metanoia, ¿no? Que significa cambiar la mentalidad, o sea, cambiar la forma en la que estás pensando. Y es muy importante, ¿no? Porque como todos hemos aprendido a través de nuestra participación en diferentes grupos, entre comillas, cristianos, que cuando se atan a las doctrinas de ciertas organizaciones o grupos, no terminan de cambiar la mente, sino que se van a grupos que tienen la misma mente de donde salieron. Entonces, Eh, si terminan saliéndose de un grupo que piensa así y se van a otro que sigue pensando así, ¿estarán haciendo arrepentimiento? No, no lo están haciendo porque el arrepentimiento es el cambio radical, o sea, opuesto de lo que tú estabas pensando, ¿no? El Antiguo Testamento nos lo dice la palabra hebrea shubá, ¿no? Que es donde dice hacerte shubá, que te regreses, literalmente dice darte la media vuelta. O sea, yo iba para allá, pues ahora me doy la vuelta y ya no voy para allá, voy en sentido contrario, ¿no? Entonces, cuando nos salimos de grupos, nos salimos porque eh, estamos viendo que se está teniendo la misma mentalidad de donde supuestamente habíamos salido, ¿no? Y el Evangelio nos dice que ahora es nuestra responsabilidad personal que el arrepentirnos y convertirnos. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, porque Dios ha hecho todo desde el inicio, ¿no? O sea, vemos que Dios ha provisto, inclusive desde cuando Él realiza el pacto con Abraham, es Él el que pasa entre los animales. O sea, es Él el que cuando se cortan los animales y se corta el pacto, que eso es hacer un pacto, es Él el que se da como garantía a sí mismo, porque los hombres no tenemos la capacidad de entender la lógica de Dios o entender los planes de Dios, porque inclusive aquí se profetiza a Ciro sin que Ciro haya nacido y una de las teorías o de las propuestas que las academias nos dan para poder entender eso es que llegan a Ciro y le dicen, mire rey, hay un libro que habla de usted y a ver, y cuando le dan la profecía a Ciro, Ciro se convierte porque ve que es un papel heroico y dice, no, pues yo quiero ser el héroe de esta historia y entonces cumple la voluntad de Dios, ¿no? O sea, así puede ser, ¿no? Porque así nos ha acontecido a muchos de nosotros, ¿no? Que yo creo que en algunos momentos también en nuestra lectura bíblica nos hemos identificado con algunos de los personajes, ¿no? Y bueno, ahora sí. sabemos realmente quién es el personaje principal de la historia, ¿no? Que es Cristo. Pero en algunos de los momentos, estos personajes también nos sirvieron como arquetipos o modelos para nosotros entonces identificarnos con la historia y hacer qué? El arrepentimiento, ¿no? En vez de hacer lo que estaba haciendo la nación, hacemos lo contrario y volvemos a la dirección, volvemos el camino. Entonces está muy interesante todas las propuestas que nos han brindado ustedes. Yo me identifico con Jonás. Amén, amén. Adelante, Quique, Sí, coméntanos. adelante, sí. Me llamó la atención el comentario de Karim que mire que le hayan dicho a Ciro, mire la profecía, lo que está escrito sobre usted, señor, ¿no? Y se haya tomado su papel heroico, ¿no? Es una posible teoría, ¿no? Es probable, ¿no? De que le hayan enseñado el rollo de Isaías, los mismos judíos. Este, o haya sido los judíos entre la corte, ¿no? Por ejemplo, recuerden que en esa época estaba también el profeta Daniel. Entonces, esa teoría es muy posible, ¿eh? La verdad es muy posible. Entonces,
sí o lo haya hecho así, muy, improvisadamente o por ser muy generoso, ¿no? Muy, misericordioso también el rey, ¿no? Entonces, muy benévolo, porque recordemos que aunque sean reyes, no todos los reyes son así, muy malvados, ¿no? Incluso en Israel no hubo reyes tan injustos, ¿no? Hubo más reyes injustos que justos, pero también hubo reyes justos. Entre ellos el rey David, ¿no? Entonces, obviamente todos con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Pero en fin, es muy plausible que lo que comenta Karim haya sucedido, ¿no? Que le hayan enseñado el rollo de Isaías y se haya tomado muy, muy en serio su papel, ¿no? Pero Eso me imagínense, recuerda. perdón, No, 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 no. imagínense si Ido se hubiera quedado desconcertado. ¿Cómo ese rollo de muy antiguo estaba escribiendo sobre mí? Se hubiera quedado también muy desconcertado. ¿Se imaginan leer su nombre en un escrito antiguo? O sea, y que date de siglos antes de que naciera. O sea, también al haber sucedido eso, como posible teoría, también se hubiera quedado desconcertado, ¿no? Entonces, estaba escrito su destino. Imagínense. Claro. Le picaron el ego. Ándale. Le picaron. Claro, le picaron el ego. Quiero Miren, están comentar, hablando de usted. Está escrito mi destino, lo voy a hacer. Para que recuerden mi Claro. nombre como un héroe, ¿no? hermano, Ya no quiero está. comentar. Sí, adelante, Sí, sí, adelante. adelante, Mario, adelante. Estamos, Mario. Bien, hermanos. Hermano, analizando estas palabras de Isaías 55, todos los aportes, ¿verdad?, que podamos hacer sobre estas palabras van a convergir inexorablemente sobre el Cristo. O sea, aquí estamos hablando de cristología. Les voy a decir por qué. Miremos el contexto, ¿no? Antes de Isaías 55 tenemos el capítulo 53, donde aparece el siervo sufriente. Eso para empezar, ¿sí? Ese es el siervo sufriente que carga con los pecados, no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad entera, ¿no? Tenemos también el 54, donde Dios promete restauración. Esa es la palabra, ¿no? Y todos sabemos que toda esta restauración que Dios prometió sobre Israel tiene que ver no solamente con el pueblo mismo de Israel, sino con la humanidad pecadora, ¿no? Toda la humanidad que ha pecado a la vista de Dios, todos nosotros en conjunto. La secuencia es importante, o sea, el contexto es importante porque es el que nos va a dirigir precisamente los pensamientos, nuestros pensamientos, para que podamos entender los pensamientos de Dios en este aspecto en particular. O sea, me refiero a la escritura de Isaías, que si nosotros nos ponemos a pensar, queridos hermanos, Isaías es uno de los libros donde se habla mayoritariamente del Mesías. Contiene centenares y centenares y alusiones, ya sean directas e indirectas, acerca del Mesías. Bien, hablamos entonces, hermano, de que el siervo sufriente paga el precio del rescate de los pecados, y en Isaías 54 Dios promete la restauración. Ahora miremos esto que es muy interesante, ¿no? Dice aquí el capítulo 55, comienza diciendo, que ya lo leímos, dice: todos los sedientos vengan a las aguas. La salvación, miren la expresión, la salvación no se compra, ¿sí? Se recibe. ¿Por qué yo hago énfasis, aunque allí no aparece la palabra salvación? ¿Por qué podemos nosotros intuir que Dios está aquí hablando de salvación? Fíjense lo que dice el versículo 2 del capítulo 55. Dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan
y su salario en lo que no satisface. Ahora miren el verso 3, que es el que contiene la palabra, ¿no? Dice, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Esa es la expresión, esa es la palabra clave, vivirán. Lo cual a mí particularmente, hermanos, me recuerda las palabras de Juan 10:10, donde Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Sí? Y por último, hermanos, todo esto que he mencionado se puede confirmar con las palabras finales del verso 3, donde dice, fíjense cómo dice, haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi inquebrantable amor por David. Aquí menciona la figura de David. Ahora sigue diciendo el 4. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su gobernante supremo. David no fue un gobernante supremo en el sentido de que haya gobernado otras naciones. Ahora sigue diciendo el 5. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti gracias al Señor tu Dios. Hermanos, esto nos recuerda toda la revelación de Dios que Dios hizo a través de todos los diferentes profetas, no solamente a través de Isaías. Todo convergía en Cristo, que sería el descendiente de David, el rey que traería bendiciones no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Por eso quiero hacer énfasis nuevamente en estas palabras del verso 5. Dice, sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Esto cuando leemos todos los libros de los apóstoles, incluyendo Apocalipsis, vemos a naciones, ¿no? Que se habla de que estas naciones conviven bajo el reino de Dios. Todo esto, hermanos, que yo he mencionado, era tan incomprensible en la mente de un judío que terminaron matando al siervo de Dios. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, Mario. Karim, ¿tú querías comentar también? Sí, pues vas primero, estás tú. Yo. Ok. Entonces, yo les quería compartir un detalle exegético de este versículo que nos propuso Paco, que tiene que ver con las palabras pensamiento y camino, precisamente. Entonces, la palabra pensamiento en hebreo es mekshava, más o menos así, ¿no? Y esta palabra, nosotros cuando hablamos de pensamiento, tenemos un pensamiento de Occidente, un pensamiento griego. Entonces, normalmente lo conectamos rápidamente a la inteligencia. Pensamientos tiene que ver alguien que es inteligente, ¿no? Pero en el pensamiento hebreo, en la cultura hebrea, esta palabra tiene que ver con planes, con intenciones, propósitos. De hecho, en el versículo 11 de este capítulo 55, ahí se menciona en algunas traducciones como la Biblia de las Américas, logrado el propósito por el cual la envié, en la parte final del versículo 11. Entonces, un propósito, estamos hablando de que se van a utilizar naciones paganas, como Dios había liberado a su pueblo a través de, por ejemplo, la nación de Medo-Persia, después a través de Roma, luego castigó a los judíos a través de las mismas naciones. Entonces, todos esos planes, esos propósitos eran algo que no cabían dentro de la mentalidad judía. Por eso mismo, tal como comentó Mario, para ellos la mentalidad que tenían les impidió ver o reconocer al Mesías mismo, ¿no? La palabra que viene a traducirse caminos es la palabra derech. Entonces, esta tiene que ver con un modelo de conducta, con un estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida de los judíos? Rebelión y cinismo. No nos pueden perdonar, estamos siendo desechados, Dios se olvidó de nosotros, ¿no? ¿Y cuál es el camino de Dios? Él está pensando en la restauración, en la gracia, en el perdón. Y por eso es tan diferente esa lógica que tenemos nosotros y la que tiene Dios, porque nosotros no podemos perdonar. Se nos hace muy difícil perdonar a los demás y ni siquiera nos podemos perdonar a nosotros mismos en muchas ocasiones.
y es muy difícil que comprendamos la lógica de dar algo a cambio sin recibir nada. Por eso no podemos entender que podamos trabajar sin recibir un salario, que podamos recibir un pago, una recompensa si no hicimos obras. Se nos hace muy difícil comprender eso. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este versículo es precisamente eso. La lógica que ustedes tienen de la gracia, de la misericordia, que es lo que Cristo mismo también pidió a los fariseos en su tiempo, que no entendían que lo que pedía era misericordia y no sacrificio, es lo que no entendemos, ¿no? Y es tan alto, tan diferente como el cielo de la tierra. Esa es la distancia que tiene ese tipo de pensamiento entre los hombres y el pensamiento que tiene Dios. Solo eso. Adelante, Karim. Muchas gracias, bro, por... Perdón. Te escuchamos, Paco, te escuchamos. No, no, era el versículo 13 que dice, y será Jehová por memorial, por señal eterna, que nunca será borrada. O sea, ahí tenemos también ¿cuánto se llama? La diferencia de los pensamientos y de sus caminos. O Ujú, sea, por acá arriba. Está hablando de que eso es per sécula, o sea, para toda la eternidad. ujú. Y mira cómo todo esto va enlazando, ¿no? Mario se nos fue muy rápido al meollo, ¿no? Pero Claro. John como que lo vinculó muy bien, ¿no? Porque sí, o sea, la conclusión de todo, a final de cuentas, es como hoy lo entendemos y había mencionado, hoy sabemos que la historia principal, el personaje es Cristo, ¿no? Eso no, o sea, somos cristianos porque esa es, a final de cuentas, la esencia de la escritura. El mismo Cristo lo testifica, ¿no? Todos estos textos hablan acerca de mí, ¿no? Dan testimonio acerca de mí, ¿no? Pero me gustó muchísimo lo que mencionaste, John, ¿no? Que habla acerca de un estilo de vida, ¿no? Aquí no se está hablando de una religión, o sea, aquí no se está hablando de pertenecer a un grupo, digamos, de pensamiento teológico, ¿no? Aquí no está hablando de los mormones, aquí no está hablando de los testigos de Jehová, aquí no está hablando de los católicos, aquí está hablando de un estilo de vida, ¿no? Y mencionaste algo bien importante, ¿no? Que debemos entonces analizar el texto conforme a las reglas de estudio del texto, porque si no, entonces sacamos de contexto el mismo texto, valga trabalenguas que dije, ¿no? Eh, porque algunos siguen viendo las promesas como para David, ¿no? David, el siervo David, ¿no? O sea, David, Ben Isaí, o sea, David, el hijo de Isaí, pero aquí está hablando a Ben David, o sea, eh, el hijo amado, porque eso significa David, o sea, David significa el amado. Entonces, cuando empezamos a ver que después de la muerte de David aún hay promesas para David, entonces el texto no está hablando de David, ¿verdad? Entonces el texto no está hablando de David. ¿De quién sería ese David? Bueno, de al que le gritaron, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Ten misericordia de mí. Entonces ahí estamos viendo, dentro de la misma lectura del texto de forma lógica, que nuestra lógica no es lógica según la lógica de Dios, ¿no? Porque Dios nos está señalando mediante el texto a una persona que nosotros podríamos creer por no pensar como Dios piensa y creemos que aún tiene que haber una nación literal en un territorio geográfico político, pero quiero hacer el llamado a analizar esto, ¿no? ¿Existía la política como tal en aquel tiempo o antes? No, prácticamente la política es un invento humano. Existían los documentos, ayer tenía una plática con una persona en la cual me decía, no, pero es que el acta y esto y lo otro, sí, pero inclusive Moisés, a causa de la perturbación del pueblo, para que ya no estén molestando, les vamos a hacer un acta, ¿no? De divorcio para que puedas repudiar a tu mujer, ¿no? Pero ¿existían las actas? No, o sea, no existían los documentos. La gente antes no se casaba por documentos, ¿no? Los documentos, ¿quiénes los inventamos? Los inventamos los hombres, ¿no? Muchas veces vienen personas aquí a las congregaciones o nos despreciamos entre nosotros porque tal persona no tiene
X título, no está capacitado, entre grandes comillas, para dar cátedra porque no estudió en tal instituto o no tiene tal doctorado o tal, pero ¿quiénes dieron estos títulos? ¿Dios? No, Dios dio los dones, lo que el hombre da son los títulos, ¿no? Entonces ahí es en donde empezamos a ver que nuestra lógica, pues no es lógica conforme a los pensamientos de Dios, ¿no? Vemos que se utiliza a Nabucodonosor como siervo de Dios para cumplir la voluntad de Dios, incluso lo vuelve loco primero para después devolverle la razón, algo ilógico, ¿no? Vemos que a Ciro podría ser muy posible esta cuestión porque ya tenía inclusive la influencia de Daniel, ¿no? Sabemos que Daniel, a pesar de que no era parte de Babilonia, o sea, tuvo una función muy fuerte en Babilonia, o sea, influía demasiado en Babilonia, ¿no? Que iban y lo consultaban para eso, ¿no? Fue el único que pudo descifrar el mensaje en la pared, ¿no? El Mene Tekel Uparsin. Entonces, y de esta misma forma, es muy probable que esa influencia haya llegado hasta los magos de Oriente. Tanto es que estos van y se presentan hacia el Mesías y Herodes les pregunta a los sabios, ¿qué está pasando? Y dice, es que hay un texto que dice que van a ser en Belén, ¿no? Entonces, efectivamente, no era algo impopular, o sea, sí había otras naciones ya siendo, digamos, influenciadas por lo que era el pensamiento de Dios y que esas naciones influirían para que se cumpliera la voluntad de Dios, porque Dios desechará a su pueblo, o sea, Dios desechará a su creación. Si utilizó a las hijas de Lot para poder dar simiente, ¿no? Si ha utilizado el error de Sara para que se diera las dos simientes, por decirlo así, que están en conflicto, pero que gracias a ese conflicto hay repudio y gracias a ese repudio entramos los que no estábamos, ¿no? O sea, realmente es como lo que han expuesto todos, ¿no? Que la lógica humana no tiene comprensión en realidad del plan de Dios. O sea, nosotros tratamos de alguna manera de adecuar el pensamiento del texto hacia lo que para mí es coherente y lógico, pero es completamente incoherente conforme a la lógica, ¿no? Porque como bien dijiste, John, el texto nos propone que el inocente muere por la culpa de todos los pecadores, por todos, no importando el pecado, la ofensa que hayamos hecho. Y no solamente eso, no es que lo obtendremos, es que ya lo tenemos. O sea, no es de que va a pasar, es que ya pasó. No es de que si Dios se decidirá a favor de nosotros, es que ya nos dio el juicio, ya nos dio la sentencia, ya la sentencia está a nuestro favor, nosotros estamos ya perdonados, nosotros estamos ya justificados, nosotros ya somos partícipes, o sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es dejar, es la misma petición, ¿no? Dejar nuestro camino malo y volver a Él, o sea, aceptar lo que Él nos da. Es exactamente lo mismo, no sacrificios, sino misericordia, ¿no? No religión, sino obras de misericordia, actos de bondad, como esa es la verdadera religión que nos indica el texto también, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Cuando lo vemos así, realmente nos damos cuenta de que, bueno, prácticamente toda religión es un fraude y que solamente Dios es verdad, ¿no? Y que solamente se obtiene a través del Cristo. Y se nos caen estas cuestiones de que tenemos que cumplir ordenanzas porque ya las cumplieron, ¿no? Ya las cumplió Cristo una sola vez y para siempre. Y que ya no hay que vivir en miseria, sino en gozo, ¿no? Y esto sería la verdadera adoración, que es el agradecimiento de dicho, ¿no? O sea, la reciprocidad que debe de tener uno, porque es uno el que no la recibe al no creerla, la fe, ¿no? Esa es la cuestión de la fe, ¿no? Si tú crees que la has obtenido porque eso es lo que te dice el texto, pues la tienes. Si no, sigue siendo un partícipe de cualquier otra cosa, menos lo que Dios ha establecido. Como ves, Paco, Mira, ahora sí. sí, mira, también en el mismo versículo 13 aparece algo aquí cuando dice, en lugar de zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. O sea, uno es la ortiga, que es ponzoñosa, y si uno la toca queda pero todo enronchado, y en vez de que va a crecer eso, va a crecer el mirto. O sea, eh,
está hablando en el fondo de que en vez de que haya algo dañino y estéril, va a crecer algo que va a ser provechoso. Entonces ya está, hasta a mí me suena que eso es alusivo a Jesús. Amén, amén. Ay, Ya ves, sí, hablábamos ayer Eso sí. de la exposición de que no sé si escucharon el audio, ¿no? Que el hombre trabaja desde que peca porque escogió la maldición, ¿no? Y entonces Sí. tendría que recoger el fruto de la tierra por su trabajo, o sea, con el sudor de su frente. Y ya desde ahí, inclusive, eh, se rompe la lógica, ¿no? Porque ¿cómo entonces esto pasaría, ¿no? ¿Cómo es que el hombre volvería a este Gan Eden, a este deleite, ¿no? A este descanso, a este placer? Bueno, a través del Mesías, ¿no? O sea, desde ahí ya te va poniendo, digamos, sembrando. El texto no es, digamos, explícito, pero sí lo es porque vemos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice el mismo texto. Entonces, muchas veces nos gusta sacar la ley como para justificar estas cuestiones del pasado, pero inclusive desde la lógica del texto, que no es la lógica humana, ya la gracia fue desde antes de la institución de la ley, o sea, desde antes de la institución antes del diluvio, inclusive antes de la caída, ya estaba inmolado el Cordero. Desde antes de la fundación del mundo ya se había designado que el Cordero lavaría, ¿no? Con su sangre toda la creación. Entonces, ahí se nos empiezan a caer doctrinas, ahí se nos empiezan a caer textos, ¿no? Donde queremos imponer cargas, donde queremos hacer énfasis a legislaciones, a religiones y todas estas cuestiones que luego como hombres es necesario reflexionar, pero quiero traer aquí entonces el otro punto que sería que también es necesario, como bien hizo Mario, que no es uh, una mala oportunidad para señalarlo, como bien hizo Mario, el llamado a la atención de cuando se salgan las temáticas de lo que indica el texto, que es lo cristocéntrico, se haga ese llamado de atención sin importar en dónde estemos, ¿no? O sin importar quién lo diga, ¿no? Porque es nuestra obligación que cuando detectemos la desviación de la verdad, podamos conducir la conversación hacia la verdad, ¿no? Entonces, en esto también quiero hacer el énfasis de que es un muy buen recordatorio el que hizo Mario y es un ejercicio que debemos todos practicar, ¿no? sí, claro, sí, estar pendientes, juzgar las palabras que se estamos diciendo, ¿no? Aún entre nosotros mismos también, para que podamos llegar a un correcto análisis, ¿no? Y no introducir otras ideas que no estén de acuerdo a lo que estamos analizando, ¿no? Aún también si llegaran a ser correctas, el texto en este caso indica algo en específico, ¿no? Tal como lo hemos estado comentando en este momento. Entonces yo le preguntaba a Paco que él es el que en un principio nos preguntaba, nos decía, yo tengo esta idea de estos versículos, he estado pensando sobre esto. ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué te parece ahora después de este análisis? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tu percepción ahora de estos versículos? Es que eso, justamente eso era lo que yo quería buscar, porque una cosa es lo que uno puede pensar en un minuto y darle vuelta, 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 pero el tema es que, como dijo el mismo Jesús, cuando hayan reunidos dos o más en mi nombre, ahí voy a estar yo. Entonces, ahí volvemos también, creo que es Proverbios cuando dicen la multitud de consejeros, Hay sabiduría. hay sabiduría. Claro, entonces a lo mejor, por eso es que yo el otro día les recalcaba, a lo mejor puede que lo que yo haya pensado, una parte haya estado bien o la otra haya estado mal nomás, o tal vez no tenía nada que ver. Pero eso era lo que yo quería saber. Sí, sí, claro, sí, sí. Pues Mi estuvo. hermano, Quería, claro. Adelante, Entonces, Mario. ¿Qué este, pasó? ¿Mm? ¿Sí, Mario, te escuchamos? sí, hermano, quería agradecerte, Karim, también. Bueno, todos los aportes han estado excelentes y yo creo que ese es el propósito, ¿no? Que logramos cuando
tenemos este tipo de reuniones. Y quería también agradecerle al hermano Paco, como le dicen ustedes, Y porque nos ha dado la oportunidad de poder tener este acercamiento donde vamos sin duda a tener ¿cómo diría? Un intercambio de ánimo, de estímulo. Amén. Bien, yo quería, hermanos, por último, comentar que este mismo Dios que para nosotros es incomprensible, ¿no? Cuando hablamos de cierta manera sobre sus atributos, su eternidad, su sabiduría, que normalmente cuando nosotros escuchamos estos atributos de Dios, casi siempre tratamos de conceptualizarlos desde la óptica nuestra, ¿no? Y eso es lo que nos hace entender o nos permite ver de que Dios siempre tiene que ser más de lo que nosotros pensamos. Porque cuando ya lo pensamos en conceptos humanos, estamos limitando a Dios. Bien, pero es interesante, hermanos, que este Dios que es así inalcanzable, como dice también la Escritura, habita en la luz inaccesible, ¿no? Este mismo Dios es tan amoroso y tan misericordioso que dice la Escritura que Él condesciende, que Él hace pactos, que Él se comunica con sus siervos, lo ha demostrado desde la antigüedad, ¿no? O sea que el ser incomprensible o ser demasiado alto, ¿verdad? A un grado que no lo podemos entender, no lo hace lejano. O sea, Él está dispuesto a revelar su propósito, sus pensamientos con seres humanos. Y quiero llamar atención a lo que dijo Karim, porque muchas veces la incomprensión acerca de Dios no nace porque Dios sea inalcanzable, sino por los propios paradigmas que podemos crear los seres humanos. Y voy a referirme, hermanos, a las cosas que Dios nos ha prometido. Ustedes estaban hablando de la gracia, ¿no? O sea, algo que muchas veces a nosotros los seres humanos es difícil de entender. O sea, que Dios haya hecho el 99% de todas las cosas para que nosotros hagamos quizás lo más mínimo, ¿sí? Que es poner fe, ¿sí? En todo lo que Dios ha revelado. La Biblia dice de Abraham eso, que él le creyó a Dios y con ese acto de creerle a Dios le fue contado por justicia. Es decir, eh, no recuerdo el texto que dice, donde Pablo dice que precisamente Abraham fue el primero en ser evangelizado. O sea, se le dio la promesa de las buenas noticias acerca de Cristo, ¿no? Porque se le dijo, por medio de ti era la descendencia de Abraham. No propiamente Isaac, sino Pablo lo dice más posteriormente cuando dice, y tu descendencia, no refiriéndose a muchas descendencias, sino a una sola, que es Cristo, ¿cierto? Amén. Amén. Ahora, hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que a través de Cristo, a través de la gracia, Dios nos da, que es el perdón de los pecados, somos nosotros los que muchas veces nos ponemos tropiezos, paradigmas, obstáculos. Sí, a veces no pensamos en que es un privilegio muy alto, no nos sentimos dignos, retrocedemos y seguimos pensando en los propios pecados que tenemos. Y por eso nos sentimos indignos incluso cuando Dios nos dice que ha preparado un reino donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar como sacerdote o como rey en ese reino. O sea, lo vemos como un privilegio demasiado elevado para nosotros. Pero siendo sinceros, hermanos, ninguno de nosotros somos dignos. Es que nosotros no somos dignos de nada. No hay nada especial en ninguno de nosotros. La carta a los romanos y gálatas nos aterriza a todos los cristianos. Cuando digo nos aterriza, me refiero a que nos ayuda a ver
que no somos nada ante Dios, ¿sí? Solo la fe y la gracia en Cristo Jesús, quien cargó el castigo que era para nosotros, es lo que nos hace dignos ante el Padre. O Amén. sea, por la sangre de Cristo. O sea, lo que dijo Karim, Cristo lo que hizo fue para darnos la dádiva gratuita, como aprendimos hoy en ese capítulo 55. La salvación no se puede comprar, solo se puede recibir, Amén. y el único que tiene el poder para dárnosla es Dios, quien no nos está pidiendo un solo centavito, hermanos, Amén. para adquirir ese privilegio, ¿no? Si lo podemos llamar privilegio, porque en realidad es servicio a los hermanos. Ese es mi comentario. Hermoso. Lo escuchamos, John. Sí, gracias, Mario. Qué bellas palabras las que has dicho y son una verdad. Y justo siguiendo la línea de pensamiento que estás comentando, quiero comentar un punto ciego de este versículo, que es algo que debemos tener cuidado también a la hora de leer las escrituras y, que es importante resaltar, ¿no? Estos versículos normalmente la expresión, los caminos de Dios son más altos. Muchas veces, como escuchamos en la canción, muchas veces utilizamos estas expresiones como un comodín ante una situación inexplicable que no podemos entender, que no sabemos qué pasó, ¿no? Y es que la premisa de la soberanía de Dios, de que es incomprensible, es bíblica, es verdad, es verdadera. Esa premisa es correcta. Pero la premisa en Isaías 55 no es que no podamos entender a Dios, no nos está hablando de un Dios misterioso, no nos está hablando de un Dios al que no entendamos. Ciertamente es más alto que nosotros, sus caminos son, sus pensamientos son inalcanzables, pero precisamente por eso se nos está dando en este capítulo, para que podamos entenderlo. Se nos está revelando explícitamente cuál es su plan, cuál es su propósito, porque aunque nosotros como por nuestra propia cuenta humanamente no lo podemos entender, nuestra lógica no lo puede captar, Dios mismo nos dice, miren, aquí está. Él nos revela las cosas, nos revela su propósito, sus planes, cuál es el propósito de la gracia, como se comentaba desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Nos los ha estado dando en un libro, en otro libro, en una etapa de la historia, en otra etapa, profetas, jueces, vino el Hijo de Dios y nos ha estado hablando de lo mismo. Entonces, el punto sí, en resumidas cuentas, en conclusión, que debemos evitar es pensar de que Dios es un misterio, ¿no? Que no lo podemos entender. Ciertamente no estamos al nivel de comprender su lógica y sus caminos, sus pensamientos, pero Él sí nos los revela, sí nos los da aquí en su palabra. Y este texto, este capítulo, es precisamente un ejemplo de eso, ¿no? De cómo nos está revelando el plan y nos está diciendo, miren, estos son ustedes, este soy yo. Entonces, evitemos el punto ciego de pensar que los caminos de Dios son más altos porque no podemos entenderlo, porque en toda la historia Él nos ha invitado a que lo entendamos, a que veamos su mente, a que tengamos la mente de Cristo. Nunca lo vamos a tener igual, nunca vamos a ser igual que Él, pero sí nos está dando la información y para que entendamos su propósito. Solamente ese punto sí yo quería resaltar. Amén, John. Amén. Y bueno, mi último comentario al respecto va a ser muy conforme a la línea de pensamiento que tú estás proponiendo. De hecho, me acabo de como de sorprender, ¿no? Porque precisamente para allá iba, ¿no? Que una cosa es, digamos, ¿cómo poder decir, ¿no? Como la maquinación del pensamiento de Dios, ¿no? Como bien dijiste, ¿no? Por pura lógica, no somos equiparables, ¿no? Somos imagen y semejanza, o sea, que se parece a teniendo un título o una responsabilidad o una ejecución de, ¿no? O sea, así es como se creó al hombre, ¿no? Pero el hombre es limitado, ¿no? Tan solo con el concepto Dios, como siempre lo expongo, ¿no? Nosotros usamos la palabra Dios para describir a Dios, ¿no? Pero en realidad ni siquiera la palabra Dios le hace juicio a Dios, le hace justicia, ¿no? Lo describe. Pero esto no quiere decir
que no haya una intención por parte de Dios para hacerse entendible, tanto que vemos que la promesa entonces es Dios manifestado en carne, ¿no? Immanuel, el Cristo, ¿no? Y que a través del Cristo entonces todo aquello que Dios quiere que hagamos es expresado a través de su portavoz, su Hijo, quien dice, ustedes escucharon la cátedra de Moisés, la interpretación de la ley, ¿verdad? Que les pedía esto, pero yo les digo, ¿no? Y entonces ahí también se nos empiezan a caer pues las doctrinas, el legalismo, la inaccesibilidad a Dios, ¿no? Porque vemos que ahora, tras la muerte del Cordero, se cumple la promesa, ¿no? El perdón de pecados y la morada de Dios dentro del creyente. O sea, Dios es tan cercano que está dentro de cada uno de los creyentes, o sea, está en nosotros. Ahora es el todo en el todo, ¿no? Y es un punto como dice Brian, ¿no? Neurálgico, ¿no? Dentro de nuestro pensamiento que debemos de tener presente. Y así, al saber que Dios está en nosotros, con nosotros, eh, se nos empieza a hacer realmente, digamos, un vínculo estrecho. Ya no es un Dios al cual, mucho menos como lo plantean algunas religiones, ¿no? Insatisfecho, iracundo, voluble, hasta cierto punto manipulable, el cual es un contrabandista, ¿no? De que así, si me das esto, te doy lo otro, ¿no? Sino que ya prácticamente depende de la cuestión del el amor, ¿no? Y se tiene que responder o pagar con la misma moneda, ¿no? Que nos da, que es el amor. Sí, Panchito, te escuchamos. Mm, eh, no que, bueno, eh, por lo menos ya me quedó más claro el punto que era justamente el tema que quería resolver. ¿Ya? No había que buscar demasiado, o sea, no había que buscar la quinta pata al gato, como se dice. ¿Ah? Pero sí, sí, eso era en el fondo básicamente mi intención era plantearlo como yo originalmente lo había divagado, lo había pensado, y contrastar, a ver qué era lo que pasaba, o sea, dónde estaba por dónde andaba, o a lo mejor no andaba por ningún lado, pero básicamente con esto, yo creo que es aquí donde se van aclarando los puntos, como dice John, los puntos ciegos Uh -huh. que a veces uno puede tener, ¿no? Entonces, ese era básicamente eh, la, digamos, lo que yo quise hacer, digamos. Plantear una idea, pero ver si estaba correcta o no. Bien, bien, bien. ¿Mm? Y te lo agradecemos, brother, porque esto es en realidad lo que vemos en el texto conforme a la iglesia primitiva, ¿no? O sea, Claro. no hay un orador base o un, digamos, expositor eh, por default y no hay un tema en específico, ¿no? Como bien se ha expresado en la descripción del grupo, la palabra eclesia es esto, una congregación a los que salen, una asamblea para los que salen afuera de dónde, ¿no? Bueno, de las ideas y de los pensamientos, como estamos viendo, volver nuestro camino atrás, ¿no? Y hacer que una discusión, porque discusión no significa problema, o sea, discusión no significa problema, sino discusión significa la exposición de diferentes puntos. ¿Para qué? ¿Para qué se exponen diferentes puntos de vista? Pues para poder llegar a un criterio homologado o lo más, digamos, homogéneo, ¿no? Porque es obvio que no saldremos del todo con la misma mentalidad, ¿no? O sea, pero Pablo lo menciona, ¿no? O sea, mientras no se nos dé otro evangelio, mientras nadie ponga otra piedra de ángulo, que no sea el Cristo, pues todo está permitido, ¿no? Todo nos es permitido, todo nos es lícito, no todo nos conviene, pero precisamente, como bien se ha mencionado, en la multitud de consejeros hay sabiduría y deberíamos de estar tranquilos y conformes y a gusto con esto. O sea, exponer tu punto de vista sabiendo que podemos o no podemos llegar al mismo criterio, pero ya que se hace en la exposición, como se mencionó en la reunión pasada, trabajar entonces y ser honestos con nosotros y con Dios
sobre las ideas que yo tengo aún y que necesito despojarme, ¿no? Porque todos necesitamos despojarnos de algo, ¿no? Todos tenemos alguna idea equívoca, todos tenemos un sesgo en alguna cuestión, y eso es el llamado, ¿no? De la eclesía o de la asamblea, a que podamos analizar estos puntos de vista sin la necesidad de que esto nos haga enemigos, sino en realidad fortalecer Eh, nuestra hermandad, ¿no? Exactamente. De hecho, para eso es esto, para aclarar, Amén. no para nublar. Amén. Completamente de acuerdo, mi brother. Así Bien. que la invitación está, o sea, cualquiera que tenga algún un salmo, digamos en sentido metafórico, y que lo quiera plantear y entre todos aclaramos. Va. Excelente. Me ha gustado muchísimo. Mm. Igual si alguien se anima a decirlo ahorita y lo quiere proponer, adelante, o si no, pues están en el grupo y en el grupo también en cualquier momento lo pueden, lo pueden anexar y va, nos ponemos de acuerdo como nos pusimos hoy para hacer lo propio, ¿no? Lo que debemos de hacer. No sé si alguien guste agregar algo más a la sesión, a la reunión. No, todo está bien, Karim. Ya saldrá el tema entonces para el jueves que nos Ujú. reunimos. Ya Sí. tenemos bien establecidos los horarios, ahora sí. Ese Amén. jueves y domingo, ¿no? Ya verificamos también tu horario, que ya cambió también. Okidoki. Bueno, como lo habíamos comentado, no estamos en esquemas religiosos y por cuestiones de tiempo, ¿qué les parece si cerramos directamente con oración? ¿Alguien quiere Ujú. orar por nosotros? Mm. Tu manita Ah, para Yo, orar. hermano, Ah, Mario, ¿te escuchamos? mm, oramos, hermanos. mm. Padre Santo Todopoderoso, gracias te damos con todo nuestro corazón, porque más que creador, tú nos sostienes con tu gracia y tu amor. Nos sentimos muy felices y contentos de reunirnos, Padre, con nuestros hermanos para ser instruidos en tu palabra, para extraer de ella tus instrucciones y tus pensamientos que nos ayudan a fructificar, nos ayudan a soportar las dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Y que con esta escritura tú también deseas, Padre, mostrarnos que no estamos solos, que tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro poder, y que podemos confiar en que estás con nosotros, Padre, todos los días, como un poderoso guerrero, como lo dice la Escritura, así como cuando estuviste con David al enfrentar a aquel gigante, o también cuando cubriste con tu mano poderosa, Padre, a aquellos 3 jóvenes hebreos que se negaron a adorar a quien no merecía. Pero especialmente te agradecemos el que ya en lo último nos hayas mostrado a través de tu Hijo la manera más sublime de, de alcanzar ese amor que tú sientes por nosotros. Y como lo has mostrado en tu palabra, Padre, sabemos que es a través de la gracia como podemos recibir este maravilloso regalo de la vida, simplemente por tener fe en tu Hijo, tener una fe obediente. Ayúdanos, Padre, a que estas verdades que aprendemos y que siempre estamos eh, fortaleciéndonos con la ayuda de nuestros hermanos, o sea, queremos apropiarnos de ese maravilloso plan y propósito que tú nos has permitido conocer. Te pedimos que nos sigas dando tu Espíritu Santo para seguir recordando todas estas cosas que nos fortalecen y nos dan ánimo para seguir adelante. Permítenos acercarnos a ti, Padre, pidiéndote por último perdón por nuestros errores y nuestros pecados. En nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Mesías, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, señores, pues yo me tengo que retirar. Voy a ocuparme un poquito. Adelante. Entonces, los leo por ahí, por el WhatsApp. Y espero que si todo va bien y primero Dios, nos veamos el jueves. Así será, mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos. No,